Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar dando inicio a este servicio del día de hoy. Le voy a pedir que abra su Biblia junto conmigo en Jeremías 33. Vamos a estar leyendo el capítulo 3 y dice así: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí el Señor nos está diciendo que clamemos a Él. Solamente es lo único que tenemos que hacer, clamar a Él, y Él va a inclinar su oído hacia nosotros y nos va a escuchar y nos va a responder a su debido tiempo. Así que voy a pedirle que ahí donde usted está, incline su rostro y cierre sus ojos, y primeramente vamos a darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros, porque un día más tenemos vida y tenemos salud, estamos sanos, y porque Él no nos ha dejado. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por ser tan bueno. Señor, gracias por tu misericordia, Señor, porque son nuevas cada mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú aún nos sostienes, Señor, nos mantienes de pie con vida, Señor. Queremos poner este servicio en tus manos, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos exaltar y glorificar tu nombre, Señor, porque reconocemos que tú eres digno, Señor, de que te alabemos y de que te exaltemos, Señor. Te pido, Señor, por cada persona que está mirando este servicio, Señor, que sea tu presencia, Señor, con ellos, que sea tu Espíritu Santo tocando sus corazones, Señor. Trae palabra a nuestras vidas, Señor. Danos fuerza, Señor, danos esperanza, Señor, y ayúdanos a confiar en ti. Queremos exaltar y glorificar tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Alabe el nombre de Jesús junto con nosotros. Eres tú, mi Jesús.
eres santo, Señor. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto
Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Otra vez. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Vamos a estar dejando el lugar a la palabra. No se despegue, quédese ahí. De seguro que Dios quiere hablarnos en este día. Así que quédese ahí conectado. Gloria a Dios. Amén. Gracias por estar con nosotros en sintonía a través de estas plataformas. Hoy miércoles, servicio de estudio bíblico, y vamos a continuar con el estudio bíblico sobre la fe sin obras es muerta. Y continuaremos en el libro de Santiago, en el capítulo 2, el versículo 14. Amén. Y estuvimos leyendo, estuvimos hablando sobre casi la introducción el miércoles pasado. Y quiero continuar hoy con los primeros puntos de este hermoso estudio, aunque no es una incoherencia, sino es algo coherente lo que Santiago menciona. Yo estaba estudiando sobre la historia de Calvino, sobre la piedad, y es muy relevante lo que este hombre menciona, porque los cristianos que practicamos la fe debemos de tener obras. O sea, es consecuente a la conversión nuestra a Jesús, que llevemos las obras según Santiago en su
su escritura, en su carta a la diáspora de los judíos de la dispersión, la esencia de escribir es que cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, no solamente nos convertimos para dejar de vivir en pecado, vivir una vida consagrada, sino que consecuente a eso, o en consecuencia al convertirnos a Jesús, tenemos que tener obras buenas. Entonces, el tema de la fe en sí es un tema muy grande, muy expansivo, donde nos podemos quedar aquí meses hablando, pero sintetizando el tema de la fe de Santiago, para que nosotros podamos entender que no es una contradicción con lo que Pablo menciona de que no por obras para que nadie se gloríe, sino que Santiago le da un poco más de relevancia a las obras en consecuencia de la fe. O sea, una conexión de una con la otra. Es un paralelismo, o sea, que van juntas las dos, o van de la mano, la fe y las obras. Okay. No podemos decir que creemos en Jesús y no tener amor. Pues no podemos decir que tenemos fe en Dios y no tener falta de perdón. Que todas estas son consecuencias de obra de un cristiano lleno de fe. Entonces, Santiago, aunque la relevancia en Santiago es así sobre las obras de la fe, con una correlación con las obras, no obstante, él menciona mucho sobre el cómo ayudar, el cómo tender la mano. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos de entender que en nuestras congregaciones siempre habrá necesidades. Ahora, el tema de la salvación va relacionado con las obras. Es interesante, aunque parece ser que se contradice con Pablo, no es así. Y ahora voy a explicarles por qué. Ahora, algunos de nosotros hemos entendido este plan, hemos entendido esta coherencia entre la fe y las obras. ¿Qué de aquellos que no lo entienden? Es por eso que nosotros traemos a la revelación o a la luz de la palabra este pensamiento o este estudio. El propósito es básico, es presentarles a ustedes el trabajo de cómo nosotros debemos de analizarnos sobre el tema de la fe y cómo nosotros podemos correlacionar la fe con las obras, que es muy importante. Ahora, en otras palabras, decir que las obras con la fe es el fruto que nosotros debemos de dar en consecuencia a nuestra reestructuración de nuestra vida de pecado a una vida de santidad. En el marco de la salvación, oye bien, en el marco de la salvación, las obras toman una vital importancia, de manera que Dios permite que su poder transforme nuestras vidas para que cuando nosotros vayamos creciendo en obras buenas, vayamos avanzando en obras buenas, porque es incoherente tratar de decir que creemos en Dios y no tener buenas obras. Sencillo. Como decimos nosotros, no machea, no checa. Entonces, el propósito es analizar la relación que hay entre la fe y las obras en el marco de la salvación. Segundo, ver de qué manera estas dos acciones, porque son acciones las dos, permiten la restauración completa del ser humano. Obviamente, cuando nosotros perdonamos, fíjate, una de las actitudes de un cristiano lleno de fe es el perdón, el amor, la misericordia. Son obras. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros decimos que perdonamos a alguien, obviamente a las cicatrices van a quedar de alguien que nos lastimó, de alguien que nos ofendió, pero en una de las características de un cristiano lleno de fe es que el poder de Dios a través de la fe transforma su corazón para resistir en el día malo sin dejar de hacer buenas obras. Te lo repito, es resistir en el día malo, aunque nos han lastimado. Las obras en el cristiano de la fe es resistir en el día malo para no dejar de ser buenas obras. Porque todos pasamos por días malos, ¿sí o no? Todos pasamos por momentos difíciles. Pero en esos momentos difíciles que no se acaben las buenas obras. Esas son las características de un cristiano que está lleno de fe y con obras vivas. Amén. Entonces, seguimos. Número 1, la necesidad de la salvación.
la caída de Adán y Eva produjo la separación entre el ser humano y Dios. La paga del pecado requiere la muerte del pecador. Dios, en su gran misericordia, en vez de quitarnos la vida o de quitarle la vida a Adán, decidió aplicar su plan de salvación. Este plan supone que tendría que morir alguien. Alguien tendría que pagar el precio. La tercera persona de la deidad en lugar del hombre pecador. En este plan era Jesús. El plan de la salvación se puso en marcha desde la caída del hombre. Dios buscó la manera cómo reestructurar o cómo volver a conectar esa relación entre el hombre y Dios. Tuvo su punto culminante en el Calvario cuando Jesús fue crucificado en el Gólgota. La Biblia nos presenta a un Dios santo que ama al pecador. La Biblia nos presenta a un Dios que aborrece al pecado, pero que sigue amando al pecador. Precisamente por esto, para salvar al hombre, Dios se convirtió en pecado para hacernos justicia delante del Padre. Dios permitió la muerte de su Hijo y a través de su muerte Jesús pagó por los pecados de toda la humanidad para satisfacer la justicia de Dios. En otras palabras, Dios nos presentó justos delante del Padre por la muerte. Y eso conlleva que cuando nosotros le aceptamos a través de la fe, nosotros debemos de ser cristianos que nos presentemos justos delante de Dios. La necesidad de la salvación. Número 2, la fe y la salvación. Para empezar, uno tiene que definir los términos. En primer lugar, ¿qué es la fe? Según el diccionario, la fe es confianza del corazón y de la mente en Dios y sus caminos que nos conducen a actuar en armonía, con soberana voluntad. Ahora es aceptar que sí lo tienes aunque no lo veas. Lo que se cree, el sistema de la doctrina cristiana, la fe y la salvación hablan de la fidelidad y de la lealtad. La fe como un regalo de Dios. Ahora, la fe y la salvación. Naturalmente, cada hombre tiene la capacidad de creer. Cada uno deposita su confianza en alguien o en algo. Por ejemplo, alguien confía en un amigo, en un familiar, o confía en un ser querido. Algunos ponen su confianza en el dinero, etcétera. Además de todas estas clases de confianza que tenemos, la Biblia habla también de la fe salvadora, aunque la llama simplemente la fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios en Hechos 11:6. Pero ¿cómo llega una persona a creer? ¿Cómo se llega una persona a convertir en una persona de fe? Una persona que la fe le alcanza para salvar. La Biblia dice que así la fe es por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando una persona oye el mensaje de Dios, tiene la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. En el momento que tú y yo decidimos aceptar a Jesús, en el momento que tú y yo decidimos aceptar este mensaje, Él da permiso al Espíritu Santo para que nos dote con el don de la fe. O sea, este Espíritu vivifica nuestras vidas. Este Espíritu trae una vivificación, trae un anhelo diario de crecer y de seguir avanzando. Es el Espíritu Santo el que nos capacita a nosotros para ser cristianos con fe y con buenas obras. De esta manera, en nuestra alma nace la fe, la que vence, la que va a crecer a medida para seguir venciendo las obras de Satanás en nuestro corazón. Va creciendo a medida que nosotros tengamos una relación íntima con Él para seguir venciendo a Satanás y sus obras malignas en nuestras vidas. Ahora, ¿qué relación tiene entre la fe y la salvación y las obras? La Biblia enseña que para la salvación se hace falta la fe. Pablo le dice al carcelero en Filipo: crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una historia muy interesante que me gustaría que la leyera en su casa. Está en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 31 en adelante. Cuando Pablo estaba preso en Filipos. Dios le ofrece al ser humano la salvación que incluye el perdón y la restauración a la imagen de Dios. Dios le ofrece al ser humano la restauración a través del perdón para llegar a ser semejantes a Dios. ¿Te imaginas ese privilegio que tenemos? Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. El hombre debe someter su voluntad
a la voluntad de Dios para poder recibir el don de la fe y para que la fe tenga poder en su vida. Fíjate, el hombre debe de someter su voluntad a Dios para poder recibir la fe y para que la fe tenga poder sobre nuestras vidas. Es decir, que cada uno de nosotros debe de desear ejercer la fe que Dios le da para que ésta se fortalezca más y pueda producir en nosotros frutos deseados por Dios. Para Calvino, estoy estudiando sobre la piedad. Para Calvino, la fe tiene dos aspectos relacionables entre sí. En primer lugar, es una respuesta a la revelación divina, que significa asentamiento racional a lo que Dios nos hace saber de sí mismo. En segundo lugar, la fe es un compromiso u obediencia hacia Él. Es una respuesta nuestra. La fe es una respuesta nuestra hacia Dios de lo que creemos y en lo que debemos de actuar. Por su parte, la fe se define de la siguiente manera. La fe en el sentido bíblico del vocablo significa creencia y confianza. Es el asentamiento de la mente y el intelecto y el consentimiento de la voluntad nuestra para que Dios la dirija. Con respecto al intelecto, es la creencia cierta, verdadera, de que Dios es real en nuestras vidas. Cristo, con referencia a la voluntad, es la aceptación de estas verdades según nos dirigen los principios de la vida. Aunque la fe no es simplemente una aceptación intelectual, mental de la existencia de Dios, es mucho más que eso. La fe salvadora como don de Dios incluye confianza en Dios y obediencia a sus normas morales. La fe es el don de Dios que una persona debe aceptar y ejercer para poner en práctica a través de las obras. Si en nosotros no hay obras, la fe está muerta. Cuando hay una necesidad, ahí está el llamado de Dios. Hay gente en nuestras congregaciones que está esperando que Dios se le aparezca en una visión y que le hable en un sueño para hacer cosas buenas. Desde el momento que tú y yo aceptamos a Jesús, tenemos ese compromiso vital de hacer buenas obras. Y nosotros no tenemos que esperar que los demás sean buenos con nosotros para nosotros ser buenos con ellos. Porque nosotros, siendo malos, Jesucristo vino al Calvario y nos hizo justicia delante del Padre. Y de esa es la misma actitud que nosotros, los verdaderos cristianos llenos de fe, debemos de tener. Y muchas veces esperamos que los demás sean buenos. Yo a veces le he dicho a la gente: no esperes que los demás sean buenos para tú ser buenos con ellos. No esperes que los demás siembren. O a lo mejor estamos cosechando, o a lo mejor estamos sembrando. La fe salvadora es aquella que nos lleva a dar fruto, nos lleva a hacer buenas obras, aun cuando los demás son malos. La fe salvadora, la fe verdadera, es aquella que nos lleva a hacer buenas obras, aunque los demás sean malos. Wow. Aquí quisiera quedarme, pero tengo que avanzar. Qué difícil, pero esa es la vida del cristiano. El cristiano siempre va a nadar en contra de la corriente. Es un principio bíblico. Jesucristo dijo: a tu enemigo tienes que amarlo, tienes que perdonarlo, tienes que ir una milla más con él. Esa es la fe que nosotros debemos de profesar, debemos de confesar. Esa es la fe que nosotros debemos de practicar. Ejercer la fe y ponerla en práctica es alimentar el alma y el espíritu para seguir adelante. Fíjate, ejercer la fe y ponerla en práctica es alimentar el alma y el espíritu para seguir adelante. Con referencia a todo esto lo que he dicho, hay que aceptar una realidad de nuestras vidas. Hay que ser coherente con lo que decimos, con lo que confesamos. Recuerda, nuestras acciones nos delatan. Nuestras acciones nos delatan. Amén. Quisiera seguir adelante. No sé cuánto tiempo tenemos. No sé cuánto tiempo tengo en
tenemos en línea ya con ustedes. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermanos? 32. Denme 3 minutitos más. Quiero avanzar con esto. Aunque la fe no es simplemente una aceptación al ahí se va, sino es aceptar la existencia de Dios en nuestras vidas. Es aceptar que Dios dirige nuestras vidas. La fe salvadora como don de Dios incluye confianza plena y obediencia a sus normas y preceptos, a sus principios. La fe es el don de Dios que una persona debe aceptar. Ahora, esta fe debe llevarnos a dar fruto, los frutos de la fe. Como he dicho anteriormente, la salvación no es solamente el perdón de los pecados, sino que incluye también la restauración de las personas a la semejanza de Cristo, según Gálatas 2:20. La fe verdadera simplemente producirá un cambio en una persona. Si no se produce esta transformación verdadera en nuestras vidas, de una transformación radical de nuestro carácter, probablemente nuestra fe se quedará muerta. Pero si nuestra transformación cambia nuestro carácter, probablemente nuestra fe traerá frutos, traerá obras. La fe no es más que palabra, la fe es acción. Según Santiago, la fe sin obras es muerta. Cuando el apóstol Pablo alababa la fe como el don de Dios para la salvación, también añade que las buenas obras son el fruto de la regeneración operada por el Espíritu Dios en el creyente, según Efesios capítulo 2 versículo 10. Ahora bien, yo quiero que tú entiendas, yo quiero que tú y yo entendamos que no es solamente confesar con nuestra boca que creemos en Él, sino es a través también de nuestras acciones contundentes de que Dios dirige nuestras vidas. Es amar a aquel, es ayudar a aquel que aún no se lo merece. El cristiano sigue haciendo buenas obras aun cuando los demás no se lo merezcan. Esa es la verdadera fe. Que el cristiano se mantiene de pie a pesar de las circunstancias y no deja de hacer buenas obras aunque los demás no lo merezcan. Amén. Aquí me quedo porque el próximo miércoles, si es que todavía no nos reunimos, estaré continuando con este tema. Si tenemos alguna necesidad, los hermanos me lo hacen saber para orar. Pero el domingo estaremos aquí a las 11:30. Este domingo, sintonízanos. Tennos paciencia porque a veces batallamos un poquito para conectarnos. Pero sintonízanos desde las 11:30. Está pendiente de las 11:30. Pero recuerda que continuaremos con este tema el próximo miércoles sobre la fe. Así que Dios añade bendición a esta palabra. Voy a hacer una oración para despedirnos, para que Dios traiga conciencia a nuestras vidas de lo que realmente necesitamos ser, lo que realmente debemos de ser como cristianos, lo que necesitamos hacer y lo que debemos de ser como verdaderos cristianos. Porque es una actitud, es una correlación la fe con las obras. Así que, por favor, toma conciencia de lo que yo predico y lo que te digo en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos necesidades, ¿no?, para orar. Señor, gracias te damos. Gracias por los hermanos que estuvieron hoy en línea con nosotros. Bendice sus vidas, bendice sus corazones. Que esta palabra haga sentido en sus vidas y podamos tener el cambio relevante que tú necesitas para nuestras vidas. El cambio que nosotros necesitamos para seguir adelante. El cambio que yo necesito para cumplir con tu voluntad, Dios. Gracias te damos. Bendice tu iglesia. Bendigo tu iglesia el 325 en Mezquite. Los hermanos que nos están viendo, los bendigo en el nombre de Jesús. Les extrañamos, pero los bendigo en el nombre de Jesús. Muy pronto los estaremos viendo y nos estaremos reuniendo, si Él nos lo permite. Gracias te damos, Dios, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. El próximo domingo estaremos trayendo los anuncios. A ver si el domingo
¿Qué domingo era? De este domingo que viene, a lo mejor. Dame la fecha de este domingo que viene al otro. Próximo domingo 17. A lo mejor, todavía no estamos seguros. Si todavía el Estado no nos permite reunir, el domingo 17 haremos servicio de auto, pero a las 5 de la tarde. Si todavía no nos hemos reunido, próximo domingo 17, en el mismo estacionamiento de la Casita Café 195 North Mesquite Street, detrás del restaurante, ahí nos estaremos reuniendo otra vez, si es que todavía el Estado nos tiene los edificios cerrados. Amén. Estaremos pendientes. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Les amo mucho.